Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestros preparativos de nuestro taller Inteligencia Artificial Generativa en el Mundo Jurídico. Y para empezar, comenzamos con el análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pensamos que esa es la ley más importante que todo abogado debe conocer. Y cuando analizamos veredictos, leyes, siempre hay que confrontarlo o cotejarlo con las leyes y siempre sale a relucir la ley más importante, que es la Constitución. Vamos a empezar entonces y hacer un recuento muy rápido. La primera cápsula de la primera sesión era leer este documento que es la Constitución. Esta Constitución se obtiene, y como todas las leyes vigentes, de la Cámara de Diputados, se pueden obtener todas, y vamos a hacer ejemplos para la Constitución, para el Código Civil Federal, el Código Penal Federal, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, y la ley de obras públicas y servicios, que es muy importante para entender lo que son los contratos con el Estado. Entonces, vamos a analizar y vamos a recibir la ley, y esta ley vamos a mostrarla. Aquí la voy a mostrar para tenerla, ¿no? Entonces, aquí está la ley, la Constitución. Esta Constitución es muy interesante. Su estructura, como todos los documentos generales de la Cámara de Diputados, tiene un encabezado, tiene títulos y tiene subtítulos que describen los documentos. Ya después tiene los artículos, ¿no? Entonces, estos artículos, como aquí lo vamos mostrando, el artículo 5 empieza y dice todo lo que se refiere al artículo 5, y este artículo 5 se pasa en varias páginas y así varios artículos. Entonces, uno de los primeros aspectos relevantes de la tecnología de inteligencia artificial generativa es ofrecer la materia prima lo más adecuado posible. Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño programa que aquí se los muestro. Leemos con una biblioteca muy importante que es la PIMU PDF, que se la recomiendo, es la más importante para leer PDFs generados. Después, ya que leemos los de estos, sacamos los textos. Una vez que sacamos los textos, después, con técnicas muy sencillas, como aquí estamos mostrando, la lectura es una función muy sencilla. Después, ya que leemos los textos, hacemos la lectura del texto y le vamos eliminando, quitando los encabezados, quitando lo que no es relevante, que para nosotros lo más importante son los textos de los artículos. Y vamos a sacar entonces cada texto del artículo, lo vamos a sacar en una página que le vamos a poner como nombre el número del artículo, y también vamos a segmentar la parte de los transitorios y también la parte de los decretos de transitorios, ¿no? Entonces aquí vamos a sacar, y entonces una vez que tenemos, por ejemplo, la sección de transitorios, ahí generamos todo el texto en un solo archivo, y la sección artículos transitorios de decretos de reforma en otro. Entonces vamos a tener, en el contexto actual, 136 archivos TXT, uno transitorio y otro de decretos. Y una vez que tenemos eso, guardamos los archivos y vamos a generar, como lo muestro aquí, para cada artículo su TXT. Obviamente le pongo el prefijo del nombre simbólico de la ley, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su artículo y en formato TXT, y también lo hacemos en formato JSON. Guardamos los JSON aquí y guardamos el JSON de esto y el TXT. Entonces así ya tenemos dos representaciones en TXT injection, y esto es lo que hace esta cápsula. Como ustedes pueden mostrar, esta cápsula pues no tardó mucho tiempo. Yo uso una máquina muy viejita, duró 7 segundos. Una vez que tenemos los directorios de los TXT, en la siguiente cápsula, que es el siguiente, la sesión número 2, vamos a leer los TXT, y una vez que leo los TXT, vamos a generar las oraciones usando Stanza, como lo mostramos aquí, que es una biblioteca de código abierto de la Universidad de Stanford para hacer procesamiento del lenguaje natural.
y ya sacamos y leemos cada una de las oraciones, definimos un vectorizador. En el caso presente estamos usando el vectorizador OLMP base B2, no es el más eficiente, pero es bastante adecuado para hacer ejemplos escolares. Hay varios, ahorita usamos OLMPNet base 2, y una vez que definimos nuestro vectorizador, leemos cada directorio, y lo interesante de esto es que yo le digo, ¿dónde está el directorio de datos? Aquí ya lo veo, el directorio de datos. Leemos el directorio de datos, pero lo leemos con una herramienta maravillosa que se llama llama index, con esta pequeña instrucción que está aquí, son un par de líneas nada más. Le digo, ¿dónde está el directorio? Les digo la extensión del archivo que quiero, y lee todos absolutamente, y como ustedes pueden observar, duró, pongámosle 10 milisegundos. Y una vez que los leo, puedo analizar los metadatos, los datos, como se muestra, y ya teniendo todo eso, lo meto a la maquinaria del procesamiento del lenguaje natural con Stanza, saco las oraciones y después genero para cada oración su vector, y para cada vector genero su representación face. Aquí tenemos el segmento de código donde leemos y generamos el vector en esta línea, y después generamos la representación face de ese vector, y al final vamos a generar una sola estructura face de todas las oraciones que tienen los 136 artículos. Y así, de esta manera, vamos a generar entonces el directorio de vectores y el directorio de estructuras face, pero también generamos un directorio que tiene todo el completo de las estructuras face. Y eso es lo que genera esta cápsula. Y para hacer un ejemplo muy sencillo, ya que tenemos la información guardada en estructura face, ahora yo leo esa estructura, y aquí al final hago una pequeña muestra de cómo se usa, ¿no? Entonces usamos una versión de face, la versión que no es la más eficiente, pero las respuestas son precisas, aunque tarda en realizarse, pero como los procesos que hacemos no es en tiempo real, no importa tanto. Entonces usamos la versión IndexFlag L2, y aquí está. Y después hacemos un ejemplo de un query muy sencillo. Aquí puse las 20 preguntas, pues, que se me ocurrieron de las 20 reformas que va a haber ahora en la Constitución, y le pongo alguna pregunta. En este caso, preguntamos la pregunta número 14, que era, dime los temas en materia de reforma al Poder Judicial, y con las estructuras que tenemos, con el sistema el sistema de consulta de llama index con estructura face, simplemente con una instrucción muy sencilla que le digo, dame 3 resultados. Ya le di obviamente previamente la oración query, que la pregunta 14, genero sus vectores, y con esto, con esta estructura muy sencilla, leo, hago la consulta, y le digo que me dé 3 valores, y me dice, ahí están, la grado similitud 0.35, 0.42 y 0.43, y me dice que es la estructura 1339, y después ya voy a ir a ver cuál es esa estructura, y pues me da más o menos una respuesta adecuada, y aquí le muestro todo un conjunto, varios párrafos de los artículos, de los segmentos que encuentro en algún artículo, y ya, ¿no? Entonces así, esto tiene un pequeño inconveniente, que estrictamente no sé en qué artículo estaba, porque yo tengo todas las oraciones metidas, y ya aquí ya no le puse el mapeo al número del artículo, pero eso, la cápsula número 2 era capturar para cada oración su estructura vector y su estructura face. En la siguiente cápsula, que es la sesión número 3, vamos a usar estas estructuras face, pero ahora sí vamos a generar un sistema en que primero pregunto, y como lo muestro aquí al final, ya les voy a mostrar el ejemplo. Aquí están, eh, en esta cápsula, guardamos los archivos
de artículos y para cada artículo generé su vector. O sea, tengo 136 vectores. Pero la primera pregunta la hago sobre esos 136 vectores. Aquí obviamente yo ya había generado la estructura completa en un directorio que lo guardé y después ya lo leo con la siguiente estructura, leo esa estructura face que ya había guardado en un proceso anterior, la leo y ahí están las preguntas, ¿no? Temas de salario, de electores, de cuestiones electorales, de todo lo que son las 20 reformas al código, a la Constitución que se están discutiendo. Entonces aquí tengo, digo, la pregunta 14. ¿Cuál es la pregunta 14? Como aquí lo dije, dame entonces, ¿qué artículos hablan de temas en materia de reforma al Poder Judicial? ¿Sí? Entonces me dice que hay 047, 048 y 048 del documento 2, 129 y 91 en la estructura FACE, no son el artículo 2 ni el 129, sino es en la estructura FACE. Entonces, una vez que ya tengo cuál es el índice en la estructura FACE, ahora voy a ir a buscarlo y digo, dame solo los que el umbral sea punto 0.65, ¿no? Entonces, le puse aquí y después aquí le voy a pedir que, que me, saque los elementos, ¿sí? Y aquí voy a mostrar los resultados. Entonces aquí ya me digo, ¿cuál es la pregunta? Que me diga qué artículos hablan de temas en materia de reforma al Poder Judicial. Y me dije con similitud 047, pues es bastante buena, el 101. Y lo vemos el 101 y aquí tengo el artículo 101 y me dice algo que tiene que ver con, dice, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, o sea, tiene que ver, claro, o sea, ya de los párrafos del artículo 101 y me saca los párrafos, porque aquí me dijo que encontró en la 101 la similitud y me dice, dentro del artículo 101, me está dando, y aquí eso lo que tenemos aquí, me está diciendo qué párrafos se refieren en el 101 a lo que yo pregunté de temas de reforma al Poder Judicial. Ahí me está diciendo, y de esta forma aquí ya tengo los párrafos que de mayor similitud, el 1, el 3, el 7, el 6, el 8, el 4, el 2, el 5. Entonces aquí los estoy mostrando. Y acá voy a meter el texto completo del artículo. El resultado número 2 de la búsqueda que yo dijimos que eran 3, que me dice que es una similitud de, de 0.48, entonces me dice que el documento 129 de mis artículos también tiene algo que ver. Entonces me voy al siguiente resultado, el número 2, y entonces me dice que el documento en el artículo 94 también se refiere a cuestiones del Poder Judicial y aquí me los está mostrando y me dice que estas son las oraciones, se deposita el ejercicio del Poder Judicial, la competencia de la Suprema Corte y la administración de vigilancia. Todo esto está en el artículo 94. Entonces ahí me está diciendo que también tiene que ver. Y la tercera respuesta de la misma pregunta, vamos a verla, y me dice que en el artículo número 5 también tiene algo que ver con el Poder Judicial, y ahí me saca las oraciones, y me dice que pues la de mayor similitud es punto 66, ya no es tan adecuada la respuesta como en las anteriores, que la similitud era de punto 54 y en la primera que encontró era de punto 47, punto 48. Y así, con esta información, podemos preguntarle otra muy interesante, que es la aspectos en materia electoral y elecciones, que es la número 8. Y si yo le pongo aquí que la pregunta es la número 8, obviamente después se puede hacer un sistema interactivo. Ahorita estamos haciendo un cuaderno web y voy a ejecutar para que me diga todo. Y acá vamos a ver la respuesta. Ahí está. La respuesta dice que la cuestión de las elecciones. Entonces, en la 110 me dice que tiene que ver con elecciones. Y su estructura es de punto 66. Bueno, o sea,
más o menos, y acá está el 110, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que quiero mostrarles. Obviamente el 110 habla de cuestiones de elecciones y aquí también está hablando de los elementos. Acá muestro otras respuestas y así con estas tres respuestas cada respuesta le pongo los artículos, las oraciones que más se parecen, y con esos documentos, por ejemplo, podrían ser en cada uno, supongamos que tenemos 2 párrafos, por 3 son 6, 8, pongámosle 10 párrafos. Esos 10 párrafos son los que se les ofrecen a una tecnología al estilo de LLM, ChatGPT. Yo subo esos párrafos y le digo, hazme un resumen de eso y ya lo hace. Y eso es lo que ofrecen hoy las tecnologías como Humata y como todas esas ChatGPT y todos esos que tienen atrás, además de hacer las búsquedas semánticas, tienen estructuras con procesamiento con modelos extensos de lenguaje, los LLM, y con esos se los dan y completan y redactan una expresión mucho más eh, este, hecha por la computadora, que tiene mucho más forma de una presentación más humana, y por eso eso es tan importante. Esto es muy importante, entonces, y esto es lo que quería compartirles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.